Hola, bienvenidos a este espacio. Este es el podcast de Hacemate. Hacemate es un proyecto de investigación que se está realizando en Colombia, donde investigamos la salud mental de los niños en edad escolar. Este es un proyecto extenso donde queremos llevar diferentes intervenciones a nivel educativo, ayudar a las familias y lograr mejorar los diferentes indicadores que tenemos de impulsividad en los niños en todo el país. Una de las investigadoras de este proyecto es Paola Tejada, médico psiquiatra que trabaja en la Universidad del Bosque en Bogotá. Paola está dedicada a estudiar y es una de las personas que más sabe sobre suicidio, que es uno de los resultados más extremos de los problemas de salud mental. La tenemos como invitada en este episodio para que hablemos de suicidio en Colombia y de cómo Hacemate como proyecto contribuye a paliar este problema. Paola, bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, Paola, empecemos con la definición más básica e introducir un tema que es difícil, en el que no tenemos un lenguaje donde llegar a los... Es muy difícil poner en palabras el suicidio y más que es un fenómeno que está creciendo, que se está convirtiendo en una de las principales causas de muerte de la población joven en el país. Entonces este es un tema que es altamente sensible, contencioso, y tú eres una experta, eres psiquiatra, entonces buena parte de este episodio quisiera no solamente que nos cuentes de las estadísticas, sino también cómo aprender a tener esta conversación de un problema que es cercano a muchos de nosotros. Entonces empecemos hablando como de lo más obvio, porque el suicidio, cómo llega alguien al suicidio, cómo lo entendemos y cómo nos acercamos a esta conversación. Bien, yo creo que es importante empezar contándoles que cuando nosotros hablamos de conducta suicida, estamos hablando de un espectro donde ocurren diferentes cosas y aunque esto suene un poco teórico, va a ser importante más adelante cuando hablemos incluso de prevención o de cifras. Entonces, en ese espectro, nosotros primero tenemos las ideas de muerte. Las ideas de muerte, que incluso muchos de nosotros las hemos podido tener en algún momento en nuestras vidas, es simplemente cuando empezamos a pensar, bueno, ¿qué pasaría si yo no estuviera? ¿Qué pasaría si yo me muriera? ¿Qué sentido tiene estar aquí o no? Esas ideas de muerte pueden evolucionar a una ideación suicida. Entonces yo ya pienso no solo qué tal que yo me muriera, sino bueno, ¿qué haría yo para hacerme daño o para quitarme la vida? Esas ideas de suicidio a su vez pueden ser estructuradas o no estructuradas, dependiendo de qué tanta planeación o qué tan lejos llega mi pensamiento respecto a lo que yo estaría dispuesto a hacer, y algunas de esas ideas de suicidio pueden llegar a un suicidio o un intento como tal, y el intento pues puede llegar al desenlace fatal que es el suicidio consumado. Entonces digamos, aquí adelantándome un poco a algunas de las cosas que vamos a hablar, fíjense que cuando hablamos de ese espectro, uno se da cuenta por qué es importante pensar en intervenciones y acciones para cada uno de esos momentos. O sea, lo que nosotros tenemos que evitar son los suicidios consumados, pero eso lo podemos hacer desde pasos previos donde ya podemos identificar cosas. ¿Cuáles esos pasos previos? ¿Cuáles son? O sea, una de las cosas que hacemos en este espacio, intentando ser lo más pedagógicos posibles, porque uno de los principales consumidores y la gente que está más interesada en esta información son padres de familia. Si yo soy mamá, ¿cuáles son esos pasos previos? ¿Dónde me empiezo a preocupar? Porque como tú lo dijiste, esto es un espectro muy grande, ideas de muerte las tenemos todos. ¿Hasta dónde y dónde empezamos a cruzar ese umbral donde uno dice esto puede ser patológico o esto puede ser preocupante? Primero, es muy importante tomarse en serio cualquier idea de muerte. Es decir, y aquí nos salimos del ámbito de lo que puede pasar en un consultorio o en un espacio hospitalario. Piensen en sus compañeros, en sus hijos, en sus amigos, en sus conocidos. Cualquier persona que manifieste que se quiere morir, no lo dejen pasar, ¿sí? Ay, no diga esas cosas, no hable de eso. Ay, ¿usted por qué dice esas cosas? No, pregunten, indaguen, ¿por qué? ¿Sí? Cuéntame, hablemos sobre eso, ¿qué es lo que quieres decir? ¿Sí? Segundo, es importante también entender que así como muchas personas lo verbalizan, es que yo me quiero morir, pueden haber otras expresiones que nosotros utilizamos en nuestras charlas cotidianas que pueden tener un significado relacionado con la muerte. Cuando las personas dicen, es que yo ya quisiera descansar, estoy aburrido con todo, yo quisiera acostarme y ya no levantarme más un día, ojalá algo me pasara y yo ya como que se me borrara todo lo que está pasando,
Ojo, porque son expresiones que pueden dar a entender que detrás de eso la persona está pensando en no continuar. Y ya que estamos hablando de niños y adolescentes, también de acuerdo al nivel del desarrollo del niño, pues obviamente lo va a expresar o lo va a verbalizar de una manera diferente. Los niños, digamos, no va a ser tan sencillo o generalmente no lo van a expresar de la forma que sí lo puede entender o conceptualizar un adulto, pero digamos, en un niño uno puede observar cambios, sobre todo en su comportamiento. Esto pasa mucho en los niños, muchas veces más que lo que dicen, es lo que hacen que uno pueda observar. Cambios en su comportamiento, cosas que ellos dejen de hacer, que se vea más triste de lo normal, que esté más irritable de lo normal, que empiece, digamos, a hacer preguntas un poco relacionadas con este tema. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, y aquí pues también me voy a adelantar un poco en lo siguiente. Cuando yo les hablaba que uno puede ir desde simplemente pensar en morirse hasta ya planear un intento como tal, aquí también es importante entender que la planeación que puede tener un niño va a ser muy diferente a la ideación o el plan que puede idear una persona adulta. Y el hecho de que el plan de un niño no sea aparentemente tan estructurado no quiere decir que no haya sido importante. Aquí voy a contar un caso que suelo como utilizar siempre porque me impactó muchísimo. Era un niño que a él pues en su casa le habían dicho que comer cosas pues pasadas o dañadas, pues eso era peligroso, le podía hacer daño. Pues este niño sacó un yogur de su nevera, lo dejó varios días debajo de su cama para que se dañara y después se lo tomó. Si nosotros lo miramos desde un punto de vista médico, clínico, pues digamos más allá de la indigestión y el dolor de barriga que le dio a este niño, pues no pasó nada. Pero si lo analizamos desde lo que estamos hablando, o sea, imagínense toda la planeación y lo que había detrás, ¿sí?, para este niño hacer eso, y él pensando que efectivamente esa conducta le iba a ocasionar daño de alguna forma. Entonces, siempre cualquier idea de muerte, hacerse daño, tómenla en serio, ¿sí? Nunca piensen que es por llamar la atención, que es que no hablemos de eso. Y esto lleva también al punto, pues es que los niños pueden pensar en eso. O sea, muchas veces uno piensa que esto es de adultos, es de grandes. Hay un niño, ¿cómo se le va a ocurrir hacerse daño? Pues sí se les ocurre hacerse daño también. Llevando esto a otro lugar, hablemos de las estadísticas, que es un tema que tú manejas y que conoces. ¿Cómo estamos en términos de estadísticas de suicidio? ¿Cómo ha sido la evolución en el tiempo? Hablábamos antes del podcast que las tasas de suicidio se están convirtiendo en una de las principales causas de muerte de la población joven, que es un mensaje aterrador. Cuéntanos un poco de estas estadísticas. Cuando uno mira las tasas de suicidio, generalmente el ejercicio que uno hace es, como en muchos rankings, comparar cómo está nuestro país con respecto a otros lugares. Las tasas de suicidio en Colombia tradicionalmente se han manejado entre 5 a 6 por cada 100.000 habitantes. Cuando nos comparamos con otros países, no es tan bajita, pero no es tan alta como en otros países. Entonces uno podría decir, ok, ahí vamos como en la mitad. No estamos tan grave, pero pues algo está pasando. Pero sí es llamativo que en los últimos años estas tasas han venido aumentando. Entonces estaban en 5.6, al siguiente año ya estaban en 6.4, la última medición que estaba es en 6.9 por cada 100.000 habitantes. Entonces sí tenemos como una evidencia numérica de que el suicidio consumado ha venido pues en aumento. ¿Tienes cifras de intentos de suicidio? ¿Esos también vienen aumentando? No tengo la cifra exacta, pero aquí también es importante aclarar algo. Y otra vez vamos a volver a hablar del espectro de la conducta suicida. Los suicidios consumados son los que más fácilmente podemos contar, ¿sí? Porque digamos, hay un hecho que necesariamente es documentado y por la normatividad de nuestro país, digamos, todas esas muertes violentas van a parar, digamos, a unas bases de datos de medicina legal y otras entidades. Entonces digamos que esos datos son muy precisos, ¿sí? Mientras que otros, como los intentos de suicidio, van a ser difíciles de contabilizar porque, primero, no todos los intentos de suicidio llevan a una consulta,
Ejemplo, yo me tomé unas pastillas en la casa, pero las pastillas no me ocasionaron nada. No consulté, eso no quedó contabilizado en ninguna parte. O hay intentos de suicidio que pueden llegar a una consulta médica, pero no se detectó que fue un intento como tal. Se intoxicó con tal cosa, y digamos, eso no queda registrado. Entonces, digamos, los datos de los intentos, pues digamos, no es tan fácil tener un valor real. Ahora vámonos al pedazo propositivo de esto, que esto es un tema bien complejo de abordar. Vámonos a la parte propositiva, y aquí es cuando llega el proyecto ACEMATE, que es el que nos pone a diferentes expertos a tener estas conversaciones. ACEMATE lo que busca es entender e intervenir los problemas de salud mental de los niños en la población escolar. ¿Cómo el trabajo que tú haces, la intervención desde salud pública que ustedes están realizando acá en la Universidad del Bosque, puede alimentar y puede llevar a intervenciones que se puedan implementar en el sector educativo, en el sistema educativo, pero el aspecto es mucho más amplio y también implica sistemas de salud, capacitar a las personas que trabajan en los diferentes lugares del sistema de salud? Cuéntanos un poco de esa vinculación y cómo la investigación está aportando información relevante. Bien, hay una buena noticia en relación a todo este tema, y es que el suicidio es algo que no se puede predecir, pero sí se puede prevenir. Me explico. Es muy difícil predecir en un individuo en particular si lo va a hacer o no, ¿sí? Pero sí se ha visto, e históricamente se han estudiado muchas estrategias a muchos niveles que pueden reducir las tasas de suicidio. Entonces, esos números de los que yo estaba hablando ahorita, que han venido en aumento, efectivamente hay estrategias que ya están muy probadas que pueden ayudar a jalarnos esos números para abajo otra vez. Al ser el suicidio, o al ser el espectro suicida algo que abarca tantos niveles y tantas complejidades, facilita que las intervenciones también puedan hacerse desde la casa hasta nivel de políticas públicas. Particularmente en el caso del proyecto de ACEMATE y de lo que está liderando la Universidad del Bosque, nosotros estamos trabajando en un punto de entrada fundamental, que es cómo capacitamos al personal de salud no psiquiatra para que pueda detectar, para que pueda evaluar y para que pueda dirigir de una forma oportuna y eficiente a una persona en algunos de estos aspectos de la conducta suicida, ¿sí? Porque digamos, a nosotros como psiquiatras, pues en nuestra formación, este tema pues lo manejamos bastante, digamos, hace parte de lo que nosotros estudiamos, pero en realidad nosotros no somos la puerta de entrada de estos pacientes, nosotros somos el final, ¿sí? Es muy difícil que los pacientes o las personas con este tipo de pensamientos lleguen a nosotros. Es más fácil que, por ejemplo, en el caso de los niños, se lo cuenten a un compañero o al profesor, o que alguien se lo cuente a un amigo, o que alguien consulte al médico de atención primaria o al médico general. Entonces aquí es clave cómo capacitamos a quienes sí van a ser la puerta de entrada para que ellos sean los que nos puedan encontrar y detectar y ahí arrancar a hacer intervenciones. Paula, yo creo que esto es sumamente importante porque culturalmente cuando nosotros pensamos en salud mental pensamos en el extremo, pensamos en un hospital psiquiátrico o en medicaciones o en intentos de suicidio. Lo vemos es allá al final, pero los problemas de salud mental tienen un espectro mucho más amplio y empiezan por las conversaciones cotidianas, por cómo yo me manifiesto. Este espacio que nosotros tenemos acá, no solamente de los podcasts, sino de los diferentes contenidos que generamos en ACEMATE, lo que buscamos es tener unas conversaciones que nos permitan a todos acercarnos de una manera más compasiva, más real a los problemas de salud mental. Yo creo y quisiera cerrar este espacio con eso. Cuéntanos cómo es ese rango de los problemas de salud mental antes de llegar a las tasas de suicidio, que ese es el extremo de los problemas de salud mental. Y nos hablas de cómo el proyecto está capacitando a las personas que están en el sistema de salud, pero también nosotros, como con el amigo, con el familiar, con la vida cotidiana, con la gente que tenemos alrededor. Perfecto, entonces hay un dato que es muy importante y es el siguiente: no todas las personas que se suicidan o que hacen un intento de suicidio tienen un problema de salud mental, ¿sí? O sea, hay personas que no,
posiblemente nunca las vamos a detectar porque es que no hay un problema de salud mental y hay otras razones de base. Pero sí sabemos que la gran mayoría, pónganle más o menos un 85% de las personas que tienen un problema de salud mental, digamos, de base, previo a la realización de un intento de suicidio. Y de estos problemas, el más común es la depresión, ¿sí? De todos los diferentes trastornos mentales, el trastorno depresivo es el que más asociación tiene con suicidio, sin dejar los otros de lado. Entonces, fíjense que cuando hablamos de la capacidad de intervenir y detectar, puede que la persona todavía no tenga una ideación suicida como tal, pero sí tiene sintomatología depresiva. Si yo puedo detectar eso tempranamente, de alguna forma ya estoy haciendo prevención sobre conducta suicida. Entonces, digamos, cuando hablábamos un poco de cómo entrenar a las personas, no se imaginen que el entrenamiento es, les voy a enseñar a detectar suicidio. El entrenamiento es mucho más amplio. Cómo detectar problemas de salud mental. Y para detectar problemas de salud mental toca empezar, ¿cómo hablo yo con las personas? Yo cómo les pregunto sobre el tema. Y eso unido a lo que tú preguntabas de qué podemos hacer en lo cotidiano, alrededor del suicidio hay muchos mitos y uno de los mitos más arraigados es que la gente no va a hablar de eso. Obvio que el que se quiere matar no lo va a contar, eso va a ser en secreto, o peor aún, es que si yo le pregunto, entonces le voy a meter la idea en la cabeza y entonces él no lo había pensado, pero lo va a hacer. ¿Cuál es la realidad detrás de esos mitos? La gente que ha pensado en eso, la gente que, digamos, tiene ideas sobre quererse morir, al contrario, se siente muy aliviada cuando puede hablar de eso, y la gente sí lo cuenta, ¿sí? Y es lo que nosotros vemos en la cotidianidad de nuestra práctica clínica. Cuando uno le pregunta a alguien sobre el tema, la persona lo cuenta, ¿sí? Y justamente lo cuenta porque no ha tenido otro espacio donde pueda hablar de eso, pero justamente hay que tener las herramientas de escucha necesarias. ¿Qué hacer cuando alguien me cuenta eso? ¿Sí? Porque, digamos, si alguien me dice, no, mira, es que sabe que yo pensaba que me quiero morir, quisiera hacerme algo, y la reacción del que lo escuchas, no, pero terrible, no digas eso, pero si tú tienes todo, si tu vida es tan linda, no pienses esas cosas, puede que sea un decir que sale de la buena intención, pero no es la intervención adecuada para que alguien, digamos, pueda elaborar lo que está sucediendo. Entonces, fíjense que cuando nosotros hablamos de entrenar y de dar herramientas, son muy diferentes las herramientas que le vamos a dar a un médico a las que le podemos dar a la población general. Porque, digamos, la comunidad, el vecino, el sacerdote, el amigo, ellos no necesitan hacer diagnósticos. Eso no es competencia de ellos, pero sí necesitan tener estas habilidades de escuchar. Y yo, ¿cómo le hablo o qué le digo a alguien que me diga que se quiere morir? Bueno, y si yo estoy teniendo una conversación y el tema resulta sobre la mesa, ¿yo qué puedo hacer? Entonces, antes de yo qué puedo hacer o yo qué le puedo decir, la regla número 1 es escúchelo. Déjelo que hable, ¿sí? Déjelo que se exprese, déjelo que libremente, digamos, la persona cuente sin interrumpirlo, sin contradecirlo, sin tratar, digamos, un poco como de frenar la idea, decirle que no piense, déjelo que hable, para que la persona, digamos, sienta como que está en un espacio tranquilo donde puede hablar. Segundo, ofrezca su acompañamiento en el sentido, yo estoy aquí, tú puedes hablar de eso conmigo, lo que necesites, en qué crees que te puedo ayudar, ¿sí? Tercero, es muy importante también, y eso tiene que ver con otra parte del proyecto de nosotros, las rutas de atención. Es muy importante uno saber qué hacer ante una persona que manifiesta ese tipo de ideas o qué hacer con las urgencias en general en salud mental, ¿sí? Si yo les digo, les pongo un ejemplo, suponga que usted está en la casa y una persona de su casa con un cuchillo sin culpa se corta el dedo y se accidenta, pues usted sabe lo que tiene que hacer, ¿sí? Tanto le pongo algo para tapar de que no le salga más sangre como me lo llevo por urgencias. Pero cuando la urgencia es de salud mental, alguien me dijo que se quiere morir, ¿usted sabe qué tiene que hacer? ¿A dónde lo tiene que llevar? Tú misma lo mencionabas, hay gente que ni siquiera sabe que esto es un problema de salud y no se le ocurre que un médico tiene que ver a alguien que diga que se quiere morir. Entonces también es importante conocer en cada lugar donde yo estoy ubicada cuáles son los recursos, a dónde lo puedo llevar, cuáles son las líneas de atención. Existen líneas de atención para problemas de salud mental y conducta suicida.
Y muy importante, si ustedes detectan que la persona con la que están hablando tiene unas ideas que son importantes, digamos, tiene unos pensamientos muy arraigados, no lo dejen solo, ¿sí? O si ustedes no son la familia, comuníquense o avísenle a una persona que sea cercana lo que está pasando, porque esa persona no se puede quedar sola y otros tienen que saber también lo que está sucediendo. Okay. Paola, muchísimas gracias por estar aquí, por la investigación que realizas, por hacer parte de ACEMATE y de toda la contribución que se está haciendo al país y a unas conversaciones más amplias sobre salud mental. Muchísimas gracias. A todos ustedes, muchas gracias por llegar hasta este punto del podcast. Por favor, recuerden que ACEMATE es un proyecto que está encaminado a tener conversaciones amplias sobre los problemas de salud mental, muy enfocado en los niños, pero como pueden ver en este capítulo estamos utilizando todo el rango de los problemas de salud mental. Como sociedad sabemos poco, estamos relativamente mal informados sobre la salud mental y no hay un factor que pueda predecir mejor los niveles de bienestar en una sociedad que la salud mental. Entonces estamos en el propósito de tener estas conversaciones, de educarnos, de alfabetizarnos, de llevar información relevante, información científica al gobierno, al sector público, para que tomemos decisiones más amplias. Entonces síganos en redes, consuman el contenido que producimos, que es un contenido altamente curado, realizado por investigadores y por expertos en el tema, y manténganse enganchados a nuestras redes.